Hola, muy buenas tardes para todos, que Dios los esté bendiciendo y en esta tarde quería compartir con ustedes unos versículos bíblicos que se encuentran en nuestras Biblias en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Voy a leer. Y les comento el contexto de lo que estaba sucediendo antes de que leamos estos versículos. Pablo y Silas hacen el segundo viaje misionero en toda la región de lo que es Asia Menor. Y entonces sufren persecución por el hecho de que en las sinagogas donde Pablo usa como púlpito para expresar y contar acerca del Evangelio de Jesús, eh, hay mucha oposición. Entonces surge esta persecución para con ellos, que ya la venían sufriendo, y nos encontramos ahora en la ciudad de Tesalónica, y Pablo y Silas terminan ellos presos, siendo azotados allí en aquella ciudad, y luego también logran darle la libertad, suceden estas cosas así, pero se acontece cierta situación que es la que ahora quiero compartir con ustedes. El capítulo 17, versículo 5 dice así: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esto es lo que pasaba allí en Tesalónica. Jasón era uno de los hermanos donde los recibían a ellos para poder también compartir el Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, claro, ante la persecución y viendo que muchos creían en el Evangelio, empezaron a buscarlos y claro, sabían que se juntaban en la casa de Jasón y fueron y allanaron ahí la casa de este hermano y no los encontraron. Los llevaron a él, algunos hermanos más, y los expusieron ahí ante las autoridades, ¿no? Pero esto pasó y la acusación de los judíos era la siguiente, ¿no? Estos que vienen alborotando, que estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Lo que hacía Pablo para ellos era trastornar al mundo. El Evangelio de Jesucristo para ellos era un trastorno. Eh, es increíble que esto pueda haber ser visto de esta forma. El Evangelio de Jesucristo a ellos le provocaba cierto alboroto. Para ellos era algo revolucionario. No lo podían aceptar. Les causaba problemas el Evangelio de Jesús a todos los judíos, porque obviamente los movía de su lugar, las estructuras religiosas que manejaban a toda la gente allí de la zona. eh, Era eso, era un manejo, ponían cargas imposibles de llevar. La situación religiosa era bastante, eh, no sé, deprimente, sin vida. Era muy difícil la situación allí y ellos estaban por encima de todo esto y eran como los grandes señores de la religión, ¿no? Entonces aparece la verdad de Jesucristo y esto empezó a sacudir todo lo que allí estaban ellos armando y que venían armando de hace muchísimos años. Pero era necesario justamente para romper esas estructuras, la verdad de Jesucristo, lo que significaba Jesús, el perdón, acerca del amor, de la inclusión de las mujeres, de aquellos que no tenían cierto prestigio social. La igualdad entre las personas era tan importante ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús se apasionaba con aquellos necesitados, Jesús vino a los necesitados.
y la religión en aquella época eran manejadas solo por algunos que se creían muy superior a todos los demás, ¿no? Y así bajaban en, en escalafones hasta los griegos y los que no eran judíos, ¿no? Este, así de complicada estaba la situación, pero claro, el Evangelio de Jesús, promover que Jesús había venido a este mundo, que había sido maltratado, que había sido enjuiciado injustamente y que había sido maltratado, castigado y colgado en una cruz y lo habían matado, era tremendo porque era por manos de ellos mismos. Entonces, eh, aceptar esta verdad que Pablo les tiraba no era fácil para ellos, era entendible. Pero sucedió lo siguiente, Pablo continúa hablando de esto, que Jesús resucita, que Él vuelve a la vida, que resucitó y que está a la diestra del Padre ahora y que envía su Espíritu Santo para hacer la obra en las personas en las personas que creen. Empezaron a ver que eso era lo que estaban buscando y lo que estaban necesitando. Entonces, y no se quedaban solo con lo que Pablo les decía y Silas, ¿no? Sino que escudriñaban en la palabra y estaban horas tratando de ver y de refutar lo que Pablo decía y debatían con respecto a lo que Pablo exponía, ¿no? Entonces terminaban convencidos y creyendo que realmente ese era el Evangelio y que Jesús era el Cristo que estaban esperando, ¿no? Entonces, esta revuelta causó en toda Asia Menor en aquellas épocas y en la ciudad de Tesalónica fue tanto que, bueno, los acusaron así de trastornar al mundo entero, ¿no? De alborotar a todo el mundo con esta verdad. Eh, y fíjense, ¿no? Qué interesante me pareció a mí ver esta situación, que es eso mismo causó en nosotros el Evangelio de Jesús. Cuando conocimos lo que significa la obra redentora de Jesús, de nuestro Padre, alborotó todo nuestro interior. Causó un efecto tan impactante que, que personalmente quise probar si realmente esto era verdad. Les digo, personalmente yo conocía desde jovencito, conocía el Evangelio de Jesús, pero nunca tuve una relación ni mucho menos. Pero cuando me encontré en situaciones que no pude manejar, me vi acorralado en este mundo sin saber qué hacer, entonces dije, bueno, a ver, voy a ver si esto que dicen mis padres y mis familiares da resultado. Entonces me volqué a creerlo y causó un impacto tan grande dentro de mí, porque yo pensaba que la tenía re clara, que vivía de una manera sabia, que yo entendía lo que, de la forma en que yo quería vivir, ¿no? Y cuando empecé a creer, la luz empezó a alumbrar en mi corazón y me di cuenta eh, que estaba muy, muy equivocado, que había oscuridad en mi corazón que no sabía que existían, ¿no? Eh, y más allá de todo el trastorno que me había causado andar por pasos que no eran para nada agradables. Entonces, cuando el Evangelio de Jesús entra así al corazón, empieza a romper con todo lo que hace que nos sentamos así como muertos, inertes, fríos, sin saborear la vida como realmente corresponde, ¿no? Porque si no estamos a merced de las cosas que nos suceden. Si las cosas que van sucediendo a nosotros van bien, entonces estamos bien. Cuando las cosas van mal, estamos mal y nos sumimos en una situación de depresión. Vivir de esa forma es muy arriesgado. Vivir sin Dios en este mundo es arriesgado porque no tenemos nada seguro. Las inclemencias de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor afectan tanto que puede llegar a convencernos de quitarnos la vida. Entonces, esto mueve el interior del ser humano la verdad de Jesucristo, porque es Jesús mismo actuando en el corazón del hombre. Entonces entra en el ser humano y rompe con todo lo que estaba sucediendo, alumbra su luz y empezamos a descubrir que realmente hay algo más que, que, que tiene que ver con una vida plena y de algo diferente que tiene que ver con libertades, con cosas
con cargas que son imposibles de llevar y que parece que tenemos 20 años, o sea, tenemos 20, 30 años y parece que estamos ya ancianos por las cargas imposibles de llevar que nos hacen sentir agobiados, ¿no? Entonces, es bueno y sano lo que Pablo hizo en aquel lugar, en lo que es Asia Menor, para liberar a todas esas personas de esa religiosidad tan fría. Y es tan sano para el ser humano hoy en día que la verdad de Jesucristo haga eso en el corazón, que rompa con la frialdad de lo superficial que se puede vivir en este mundo y de los argumentos que no tienen fundamentos, que simplemente se derrumban porque Jesucristo es la verdad y es la roca firme donde podemos estar seguros. Y de esta forma, como los acusaban a Pablo y a Silas de que trastornaban al mundo entero, tanto han trastornado al mundo esta verdad que ha llegado hasta vos y hasta mí. Acá, en este pequeño pueblito de Mariano Costa, o donde estés vos en este momento, allí llegó la verdad de Jesucristo. Desde aquel lugar, hacia menor, mundos diferentes, llega, alborotó tanto al mundo la verdad de Jesús. Jesús alborotó tanto al mundo que ha llegado y nunca terminó de llegar porque sigue avanzando y sigue buscando corazones donde romper estas frías situaciones que se generan dentro del corazón del hombre. Eh, Hoy nos toca a nosotros, que conocimos esta verdad, trastornar al mundo que nos rodea, alborotar a la gente que tenemos cercana y ser un revolucionario en estos pensamientos y tal vez causando ciertos problemas, rompiendo las estructuras de los pensamientos que hoy están instalados en nuestra sociedad. Rompemos con eso, con la verdad de Jesucristo, con amor, exponiendo esta verdad como lo hacía Pablo y Silas. Pero claro, esto lleva un costo, ¿no? Pablo y Silas lo sufrieron y cuantos otros más que tenemos aquí en nuestras Biblias. Pero realmente vale la pena. Ellos nos han demostrado que sí vale la pena, que es bellísimo vivir de esta forma y es a lo que nos sumamos. Queremos vivir así. Jesús ha eh, convencido nuestro corazón, nos ha llenado de todo lo que Él significa y por lo tanto hoy podemos también nosotros transmitir eso que ha hecho en nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor esté animando tu corazón y que puedas siempre buscar de la verdad de Jesucristo para poder compartir también. Amén.